acontecidos día a día. Y ya con ustedes, Rafael Granados. Prepárese para eso. Primero de mayo, le damos la bienvenida a todos ustedes, la gran conmemoración internacional del Día del Trabajo, aquella lucha que se dio y fructificó para reivindicar los derechos de los trabajadores en las condiciones laborales en la cual se ven desarrollando en medio de una explotación fatal a lo largo de la historia del derecho laboral. Así es que, pues, a todos aquellos que dieron esas grandes luchas por reivindicar y por tener mejores condiciones de vida, hacia mejor equilibrio entre el factor económico y la prestación de servicios, pues un alto reconocimiento a todos ellos, los que gracias a ello se ha venido luchando. Todavía no está totalmente erradicada la situación del gandallismo que se tiene sobre la cuestión del aprovechamiento de la mano de obra de los trabajadores, es verdad, pero se debe a múltiples factores y esperemos que día con día pues sean mejor el posicionamiento. Por cierto, hay una figura jurídica que trató de equilibrar este factor. Desgraciadamente no se lleva en muchas partes como debería de ser, digamos, la representación de la unión de los trabajadores. Muchas veces sirven de puro parapeto, y por qué no decirlo, pues sea en muchas partes del mundo, a veces los sindicatos no cumplen cabalmente como deberían luchar por cada uno de los de las prestaciones del trabajador. Y de acuerdo, y si no, pues una probadita de la historia. Bueno, por ejemplo, en México no se acuerda de los denominados sindicatos blancos o de los sindicatos charros. Pues bueno, ahí está la cosa. Todavía hay líderes que se perpetúan más que un presidente. Ahí tiene, digamos, por ejemplo, bueno, por decir, bueno, recuerdo aquel Fidel Castro, el lechero, ¡ya llegó la leche! Cuando repartía leche y después se convirtió en uno de los hombres más poderosos de México en la CTM, allá en México, bueno, una confederación de sindicatos de trabajadores. Bueno, fue el todopoderoso Fidel Velázquez, el mío Sir, le decíamos, ¿no? Cuando llegaba ya con el ansia en sus manos, digo, con la ancianidad en sus manos, pues llegaba a la Secretaría del Trabajo, ¿verdad? Ya casi como el mío sí, no, nada más lo llevaban parado en sus lentes negros, digo, para que no vieran que estaba vivo o estaba muerto, ¿no? Ya no dormido, ya no digo quién, por si no se va a enojar un tal Biden, pero bueno, así llegaba a a esas grandes reuniones que se daban ahí en la Secretaría del Trabajo, ahí en Anillo Periférico Sur, ¿qué era la colonia Picacho? Bueno, en Ajusco, ¿no? Por el Ajusco, atrás del Colegio de México, o adelante más bien, porque atrás estaba el Colegio de México y la Secretaría estaba sobre Anillo Periférico, ¿no? Muy cerquitas de Perisur, bueno, para aquellos viejos tiempos, ¿no? Bueno, pues ahí está esa gran lucha de reivindicación de derechos, ojalá se siga fructificando y mire, pues más que nada que se luche, ¿no? Que se luche verdaderamente cabal por esos derechos. Así es que con eso también decimos que en unos minutos más lanzaremos con el maestro Roberto López Risueño, claro que sí. Y bueno, estaba viendo, mañana veremos esto del presidente Joe Biden, porque hay cosas que preocupan. Sale una nota que hay 5 cosas que desfavorecen al presidente. Vamos a ver, dice, la edad avanzada. No, está chaval, hombre, está chaval, ¿no? Sí, para ser reelecto en el 2024, Biden tendrá 82 años al momento de segunda toma de posesión, el día 20 de enero del 2025. 82 años, bueno, pues no es nada, no es nada, 82 años. Lo preocupante es, lo preocupante ya sabe usted cuál es, ¿no? Bueno. Aparte de las enormes exigencias de la presidencia y una campaña electoral que promete ser muy dura, el mandatario también tendría que enfrentar los ataques de los republicanos por su edad. Bueno, pues ahí está la cosa. Eso es lo preocupante, ¿no? Realmente un supuesto declive de su capacidad
cognitiva y habilidades físicas, bueno, pues es obvio de la edad, ¿no? Es obvio de la edad. Este país necesita, créame, necesita este país gente joven, pero para ello yo siempre apostaba a que una buena sustituta en este gobierno hubiera sido Kamala Harris, pero aquí tengo una nota que dice que su bajo índice de popularidad la volverían completamente desfavorable contra cualquier contrincante del Partido Republicano. Se dan en esas situaciones, dice proclividad de Biden de meter la pata, que si la meto, ¿para qué le digo, no? Después saluda hasta fantasma, ¿no? En plena cámara, ¿no? O a la mejor, no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Es amigo del hombre invisible y de la mujer invisible. Esa es otra cosa que hay que aminorar la cuestión de las metidas de pata. Hasta el momento Biden ha mostrado una disciplina poco característica en materia de comunicación que ha roto con su fama de ser proclive a meter la pata, bien ganado durante sus 36 años en el Senado del Estado de Delaware. Bueno, falta de entusiasmo entre votantes demócratas, yo se lo he dicho, conste que siempre he recalcado, yo no voy en contra del Partido Demócrata ni en contra del presidente Biden, pero en las mismas filas demócratas sí hay poca proyección hacia tener el presidente que merece, o el representante que merece el Partido Demócrata, ¿no? Dice, según encuesta, 47% de los demócratas dicen que Biden se postule. O sea, 47%, pues ni siquiera la mitad, ¿no? Ajá. El 78% de los demócratas dijo que aprueba la gestión de Biden. Bueno, ahí sí yo no coincido con esa cifra, ¿no? No coincido con esa cifra. Se da una cuestión, pues, preocupante. Oiga, rápidamente, antes de entrar con el maestro Robert de Sueño, nos falta un minutito para entrar con él. La ONU envía a su jefe humanitario a Sudán en el orden internacional. Llegan 14 kilos de fentanilo a un restaurante de Mainen. Eso fue suave, ¿no? Se equivocaron, ¿no? Llevaban 14 kilos que representaban millonadas de dinero. Afortunadamente, la gente de ella avisó a la policía y ya está, ¿no? Oiga, un revoltoso Bolsonaro se reencuentra con partidos tras regresar de Brasil. Y bueno, para que vean, o sea, hablando de derechos de los trabajadores y los derechos de la gente, de manifestación y eso, para que vean que es pura fantasía nuestro amor, ¿sí? En París, ¿sí? Lanzan gases lacrimógenos en la marcha contra la reforma de pensiones. ¡Qué barbaridad! En las concentraciones del Día de Trabajo en todo el país europeo. Así es como respetan los gobiernos estas grandes luchas sociales. Sobre todo, dice, los trabajadores se manifestaron el lunes en toda Francia para protestar contra el aumento de la edad de jubilación decretada por el presidente Emmanuel Macron, y la policía lanzó gases lacrimógenos en París y en la ciudad occidental de Nantes, mientras los manifestantes se unían en las concentraciones del Día del Trabajo. Bueno, así se respeta, ¿no? Así se respeta. Y bueno, vámonos directo ahora sí ya con el maestro Roberto López Risueño, ¿sí? Para su comentario del día de hoy. Vamos a tratar de comunicarnos en este momento con el maestro allá, Roberto López Risueño, a la bella ciudad de Jalapa, ¿no? A ver qué es lo que nos narra, corresponde sobre todo a la política internacional, a la cuestión económica de México y a la postura que se trae ahorita en el bello México, ¿no? ¿Cuál es la postura política que se ha venido suscitando? Así es que estamos tratando de comunicarnos ya con él. Vamos a ver, creo que ya estamos en enlace. Ahora sí, maestro, ya te escuchamos. Estamos en enlace contigo. Así es que te damos la bienvenida en nuestro nuevo esquema de los lunes. Los lunes con el maestro Roberto López Risueño. Ahí está la cosa. Bienvenido. Adelante, maestro. Rafael, espero que por ser Día del Trabajo seamos más productivos, ¿no? Por ser Día del Trabajo. Así. Para festejar con justificación, ¿no? Ajá. Es el famoso Día Internacional del Trabajo. Entonces,
El trabajo debe reflejarse en el bienestar de las familias, ¿verdad? Efectivamente. De aquella frase de López Portillo cuando nos visitó allá al Senapro, INAPRO, pues, dijo que la productividad no era sinónimo de explotación, ¿no? Sino de bienestar. No dijo familias, pero del bienestar social. Entonces, creo yo que ese es el concepto que se debe tener con respecto al valor trabajo, sea el trabajo físico, sea el trabajo, ¿verdad?, intelectual, todas las características y tipos de trabajo, ¿no? Que según los teóricos alemanes y los europeos, pues es el factor trabajo es el único factor original que genera riqueza. Todos los demás son mezclas y son combinaciones, de eso estoy totalmente de acuerdo, conozco el tema, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito, ¿qué te parece, Rafael? Y de hecho ya lo estoy tocando, el tema con motivo del Día del Trabajo. Adelante, ¿Te parece bien? te escuchamos con atención, maestro. Bueno, entonces, para que nuestro auditorio tenga, ¿verdad?, una humilde opinión de este servidor, les voy a comentar por qué es tan importante. Desde luego, el origen del Día del Trabajo también tiene las luchas de los obreros, las obreras de Inglaterra, ¿verdad? En Francia, en Estados Unidos, ya ni se diga, allá los famosos héroes de Chicago, etcétera, etcétera. Tuvo como origen precisamente el que se instituyera el 1 de mayo, el Día del Trabajo. Entonces es un festejo a nivel internacional que, desde luego, haciendo honor a la justicia humana, la justicia social, pues está muy bien puesto, ¿no? Bien colocado, tener un día, y qué mejor que el día 1 de mayo para festejar el Día de los Trabajadores, el Día del Trabajo, ¿eh? Pero festejarlo, digamos, con buenas noticias, mi estimado Rafa, mi estimado escuchas. Yo veo en los medios, y sobre todo los medios chayoteros, veo yo aquí en México que se utiliza demasiado la diatriba, se utiliza en los espacios, en los medios, para publicar en las redes sociales también, para publicar puras noticias desagradables, matanzas, violencia, y yo creo que ya estamos hasta la coronilla. No quiero decir con esto, y pido disculpas, que haga caso omiso y que no sea nota, sí, pero imagínate que me estén dando de desayunar todos los días, que ahorita estoy tomándome un sabroso desayuno preparado por mi señora esposa, mi estimado Rafa. ¡Ay, qué rico! Ajá. Sí, viendo, digamos, actos sangrientos en los medios, ¿no? Todos los días que te den sopa, imagínate, mi estimado Rafa. Yo creo que los medios deben de cooperar, o debemos estamos en la comunicación, cooperar, dándole también buenas noticias a la audiencia, ¿no? Motivar a la ciudadanía, motivar al ser humano, que tenga motivaciones, que no se deprima. Mira, ¿cuántas muertes no existen, mi estimado Rafa, por depresión? Yo te puedo decir que son millones en el mundo, ¿eh? No sé si estás de acuerdo conmigo, ¿eh? Totalmente, sí. Tenemos enfermedades de carácter psicológico en el ser humano, ¿sí o no, mi estimado Rafa? Sí, así es. Con distintos orígenes, pero creo que más ahorita, en la época que nos está tocando vivir como adultos, a ti, a mí y todos de nuestra generación, así está siendo muy desastrosa, causando enfermedades de carácter psicológico al ser humano. Es decir, no hay motivación, hay depresión, hay tristeza, hay amargura, sí, en nuestra sociedad, porque todos los días
al encender la televisión o abrir el dispositivo móvil, inmediatamente, el cártel fulano de tal, de la tremenda balacera, ¿verdad? La plaza principal o enfrente de la comandancia, y 20 y tantos heridos y tantos más muertos, ¿no? Imagínate, todas esas noticias, ¿tú crees que no van a causar un efecto depresivo? Pues claro que causa un efecto depresivo. O sea, asaltos con arma blanca, arma de fuego, asaltos a casa habitación, asaltos a transeúntes, asaltos de todo tipo, mi estimado Rafa. Pues yo creo que el platillo debe de variar, el menú, ¿no? Un poco. Yo no digo que no sean notas, sí son notas, sí son, vamos, debemos estar informados, pero no estar atemorizados. No sé si compartas esta opinión y con relación precisamente a el derecho al trabajo. Allí en nuestra Constitución, en nuestra Carta Magna, ¿verdad? Pues ahí tenemos el artículo 123, que tú eres abogado, tú conoces los temas mejor que un servidor, pues está consagrado precisamente el derecho al trabajo. Tenemos todos los mexicanos en nuestra Constitución el derecho al trabajo. Sin embargo, a los que les corresponde en la sociedad generar los empleos no están cumpliendo, mi estimado Rafa, no están cumpliendo con el papel, con el rol social que les corresponde. Porque lo único que, yo voy a citar a Carlos Slim también, que sí tiene empleados y todo, pero no está en el nivel en que está un empresario allá en el país donde tú vives. Él se fija en el incremento de las utilidades de sus empresas, pero no se fija en la generación de empleos que está sus empresas o que tienen potencialidad para generarlos. En eso no es una prioridad para él. Entonces, así de esa manera no están abonando a una verdadera transformación los empresarios, respetando ese derecho al trabajo, sobre todo las prestaciones, mi estimado Rafa. Hoy en día la propia iniciativa privada les da risa de que, y se mofan, hasta sus diputadillos y senadores chayoteros también que tienen ahí, apologistas, los empresarios en el Senado. Ya resulta ser que ya los senadores ya son representantes nada más de los empresarios, mi estimado Rafa, y pseudoempresarios. Ya no son representantes populares. No sé si después, me imagino que estás enterado, ¿no? Ese ridículo que hicieron ahí también de tomar su tribuna y cosas de esas. Pues imagínate, digo, eso que lo dejen para las tineras de los mercados, hombre. Yo creo que están, empobreciendo, depauperando demasiado el concepto de senador y de diputado. No sé si tú también, aunque me estoy desviando un poquito, pero creo que vale la pena recalcar estos puntos, mi estimado Rafa, ¿Y todo por qué? Yo nomás pregunto, ¿y todo por qué? Por oponerse a las reformas constitucionales que está lanzando la Cuarta Transformación. Entonces, esos senadores y esos diputados tienen una actitud totalmente retrógrada y critican al presidente de que es un retrógrado porque regresa al pasado. Fíjate nada más, ve nada más. El no apoyar, yo no digo que al 100%, debe haber un equilibrio en las cámaras, por supuesto, pero reformas de gran calado, que tienen 80, 90 años o más, que no se han hecho. En México, pues yo creo que solamente un retrógrada, un troglodita, se le va a ocurrir asumir actitudes en contra de reformas constitucionales. Y hablo de esto porque ya está el artículo 123 constitucional. El derecho al trabajo más las prestaciones, ¿sí? Ahora bien, tenemos ahí también alguna modificación, pues ya ves que si sean los famosos outsourcing que les llaman, ¿no? También contratando sin ninguna prestación de ningún tipo, y todo por la vía del internet, ¿verdad? A distancia y no sé cuántas cosas, pero sin ninguna prestación de nada,
Te podías pasar 80 años en el social, ¿y qué? Vas a llegar a un anciano y no tienes absolutamente ninguna prestación de carácter social. Entonces le metieron ahí tijera, pum, pum, reaccionaron, pero afortunadamente para proteger a los trabajadores. Las reformas que han prendido la cuarta constitución, la cuarta transformación, van enfiladas directamente a el fortalecimiento de la relación trabajador-patrón, pero cada vez más, ¿verdad?, con protección al derecho al trabajo y al derecho de carácter social recreativo, mi estimado Rafa, estimado radioescuchas, ¿no? Que por eso es muy importante que se diga el día de hoy, con los festejos del Día del Trabajo, que los trabajadores en México necesitan mucho más reformas de gran calado, ¿sí? Mucho más reformas de gran calado, ¿sí? Para que tengan prestaciones y sean equiparables, por ejemplo, las de Canadá, en fin, de otros países que van muy avanzados, mi estimado Rafa. Por ejemplo, mira, todo esto de las jubilaciones y pensiones y todo, en Europa, en toda Europa es a los 60 años. ¿Sí? Perdón, de los programas de carácter, ya me dice, de carácter de bienestar, pues, ¿sí? Se reducen bastante, ¿sí?, los periodos a que tienen derecho a una pensión universal los trabajadores. Pues ¿para qué te van a dar una pensión cuando ya estés boqueando, estés a punto de entrar al panteón? Caray, pues ya mejor que cooperen para la caja de muerte y los gastos funerarios, ¿no? Oye, Roberto, precisamente, haciendo un paréntesis, Roberto, pues precisamente es el gran conflicto que traen hoy en día allá en Francia con Emmanuel Macron, que dicho de otra manera es uno de los puntos negros de la historia del derecho del trabajo, que se están manifestando y están llenos de gases lacrimógenos el día de hoy. Sí, fíjate nada más, porque nos están pegando con tubo. Mancha negra al día histórico del Día del Trabajo. Claro, exactamente, porque los gobiernos neoliberales tienen ese tinte, y con todo y que Francia, ya ves, ha tenido luchas sociales muy importantes. Sí, la Revolución Francesa, para empezar. Ajá. Claro, ahí están los trabajadores, y vaya que tiene niveles muy importantes de índice de productividad Francia, sobre todo en la parte del desarrollo industrial, ¿no? Sí. Más avanzado, ¿no? Sí, y ese desarrollo industrial pues trae como consecuencias, o más bien como una cuestión de beneficio, el equilibrio de las fuerzas laborales, claro, y de productividad, y las grandes luchas que se dieron. Claro. Lo mismo que pasó en Chicago, con los martes de Chicago, la industrialización, sí, fue por lo mismo, jornadas de 16 horas que se daban en Chicago, y con bajos salarios, y no, hombre. También. Ajá. El trabajo infantil, mi estimado. El trabajo infantil, de la mujer. Ajá. Claro. Pero no las han ganado los patrones, las han ganado los trabajadores. Sí. Ha habido actos sangrientos precisamente para esas conquistas, mi estimado Rafa. ¿Sí? Entonces, el espíritu de la ley, del artículo 123 de la ley del trabajo, precisamente es el equilibrio en esa relación capital-trabajo que estás mencionando. Bueno, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Entonces, es el equilibrio entre el capital y el trabajo, es lo que se busca. No quiere decir que con esto los obreros van a volverse empresarios de la noche a la mañana, no, tampoco, ¿no? Está por ahí una figura que están las cooperativas, pero ese es otro rollo. Sí, el cooperativismo. Ajá. Exactamente. Lo que se desea es que la clase trabajadora cada vez más tenga mejores niveles de bienestar para los trabajadores y sus familias. Eso es un buen indicador de desarrollo, mi estimado Rafa. ¿Sí? Es un buen indicador de bienestar, ¿no? De otra manera, ¿cómo? ¿Sí? Si tú creces, estás creciendo el capital con utilidades utilitarias, pero tienes un pobrerío con el capital trabajo, pues no hay desarrollo,
Hay crecimiento, pero no hay desarrollo, mi estimado Rafa. Y entonces, ¿para qué quieres una riqueza que la tengas acumulada si tienes a tus ciudadanos muriéndose de hambre y yendo a los hospitales de gente enferma por no tener alimentación adecuada, por no tener una buena salud? Pues no tendría ningún chiste, ningún objetivo tener un país, que entre comillas, fuerte económicamente, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí está el espíritu de la lucha de la clase trabajadora y sus conquistas, ¿no? Creo que esto es muy importante, mi estimado Rafa, que recalquemos con motivo del Día del Trabajo, ¿no? Que veamos esa cara de la moneda, ¿no? Que veamos realmente y que se cumpla el espíritu del artículo 123 constitucional. Claro, aquí está el tema de los sindicatos, entra el tema de los sindicatos, ¿sí? Pero ya ves que ha sucedido con el sindicalismo en México, ¿sí? ¿Qué papel han jugado los líderes, entre comillas, de los sindicatos en México? Sobre todo los sindicatos más fuertes, ¿no? Tú y yo estuvimos en el sector laboral, tú estuviste en la Secretaría del Trabajo, ¿no? Entonces, sí, te tocó vivir, o sea, nos tocó vivir esa parte, ¿no? Del sector laboral propiamente, claro. ¿No? Y trabajar precisamente para el sector laboral, ¿sí? Pero sentimos que todavía los gobiernos están en deuda con los trabajadores. Yo sí lo siento así, mi estimado Rafa. Y el sindicalismo en México ha sido destrozado. Ajá. Y los mismos líderes corruptos, juntamente con políticos corruptos, se han encargado de debilitar el sindicalismo en México a tal grado de que ya mira, nada más, ya casi no se habla de la CTM en México, ya no se habla de la CNOP, ya la CNC para el campo ya hasta desapareció con el debilitamiento de su partido político, ¿no? Que yo creo que en estas elecciones, para algunos legisladores están a punto de borrarlos del mapa, del mapa político. No sé cómo veas esto, mi estimado Rafa. Sí, hablar de la historia de los líderes sindicales es hablar en su mayoría de una etapa muy triste que se desarrolló, al igual que el ejemplo que tuvieron con los partidos, el Partido Revolucionario Institucional y el PAN, ¿no? El PRI-PAN que llaman. Pero sí, tristemente el papel que dieron, yo no conocí a un líder pobre, de los grandes sindicatos me refiero, ¿no? No. Se armaron. Oye, Rafa, te pongo un ejemplo, y para que nuestro auditorio también tenga este dato, ¿no? Hubo un líder por ahí de la CTM que llegó a tener 50 trajes del mismo color para que no vieran que estrenaba uno diariamente, imagínate. Sí, líder de la CTM. Líderes sindicales que alquilaban aviones para llevar a la gente de su preferencia a Las Vegas a jugar, como Joaquín Hernández, como La Quina, como Barragán Camacho, como Hernández Juárez. Qué bárbaro. Barrigán Camacho. Yo tuve la barriga tan grande que tenía, ¿no? Sí. Ahora me quitan ese señor de Champs, su hija, viajando por todo el mundo con un perrito, un avión privado, paseando a las mascotas. Trabajadores, ¿sí? Nomás, así era la cosa. Que me han dado, descabezaron completamente, yo diría, el movimiento obrero en México. Lo han descabezado ellos mismos, ¿sí? Yo también recuerdo otra, por ahí, anécdota de que Fidel Velázquez le preguntaba al presidente que si estaba de acuerdo, cuál era la tasa o el incremento del salario mínimo, ¿verdad?, para el año X. Y le contestó Luis Echeverría, concretamente, la que usted le ponga, señor Velázquez, la que usted le ponga. Fíjate si no había acuerdos mutuos, ¿no?
Claro que el señor Velázquez decía, no, pues tiene que ser aquí, de acuerdo con esto, porque si no me voy a echar encima a la clase empresarial, ya sabes, pues eran los cochucos, ¿no? Sí. Los cochucos. Oye, Roberto, yo traté con ellos, fui conciliador precisamente en el contrato ley, estuve en aquella Dirección General de Convenciones, nosotros estábamos en todas las negociaciones sindicales. No me digas que no estaban desde el escenario del equilibrio capital-trabajo, pues ¿qué es lo que buscaban? Era puro teatro lo que hacían. Pues sí, puro show, nada más. Por eso agarraban este día del trabajo, tanto don Fidel, que me disculpe, ¿no? Como Romero de Champs, como toda esa bola de ampones, por no se puede llamar de otra manera, ¿no? Sinvergüenzas, ¿no? Lo agarraban prácticamente para mofarse, ¿sí? Para burlarse de la ley, pasar por encima de la ley del trabajo, mi estimado Rafa, ¿sí me escuchas? Sí. Bueno, entonces, ¿qué han hecho entonces? Ahí también han pisoteado la Constitución, la Carta Magna, mi estimado Rafa. Ya llegó el momento en que la sociedad, si no lo hace el gobierno, fíjate, lo va a hacer la sociedad mayoritaria, ¿sí? De que se va a tener que respetar la Constitución a bayoneta calada, mi estimado Rafa, porque se tiene que respetar el derecho, el Estado de Derecho en esa parte ahorita del trabajo, ¿no? Y también en todos los temas. De otra manera no se va a hacer, porque mira, ahí están esos conservadores haciendo el ridículo, tomando tribunas. Dime tú si eso abona a que haya un equilibrio entre los trabajadores y los patrones. Dime tú, mi estimado Rafa. Entonces se retrasan las reformas. Y entonces vamos a la cola con respecto al resto del mundo. Hablo del mundo evolucionado, ¿verdad? Del mundo que está, ahora sí que le llaman ellos de primer mundo, que no debe haber ni primero, ni segundo, ni tercero, pero bueno, según estos están a la cabeza, ¿no? Entonces, no vamos a hacer siempre, por ejemplo, la OCDE nos coloca en el tema educativo en el número 49 de 50 países, hazme favor. No, pues. Y el señor Gurría ahora quiere ser candidato a la presidencia de la República, después de que no sé qué papel habrá hecho allí en la OCDE, pero bueno, quiere ser candidato, o va a ser, no sé de qué partido, solamente el partido de las paletas, del carro de paletas, no sé de cuál vaya a ser. Pero bueno, así están las cosas, mi estimado Rafa. Así está el diagnóstico, características generales del diagnóstico con motivo del Día del Trabajo, ¿no? Pues cerramos diciendo que haciendo honor a esta gran lucha, ¿no? De los trabajadores. Esa gran lucha de carácter, pero de conquistas. De conquistas. Una lucha de conquistas. Conquistas. Porque las ha habido y muy importantes. Ajá. Pero que los conservadores en México se oponen, mi estimado. Se oponen. Entonces yo creo que de qué manera se puede solucionar esto, pues siendo más, fortaleciendo esta estrategia de la cuarta transformación que va hacia adelante, que la están echando hacia adelante, y que también esos candidatos o precandidatos que hay por ahí de Morena, pues el que salga que se discipline y que no empiece a tirar de patadas. Claro. Porque si no, le hacen el caldo de cultivo, pues ellos mismos a la derecha. Pues sí. Así es, mi estimado amigo. Bien, maestro, pues el tiempo se nos agota. Ajá. Ok, un abrazo fuerte, mi estimado Rafa. Ya quedamos entonces, 9:15. 9:15. Sí, los lunes. Y los miércoles seguimos igual, ¿eh? Sí, ok, perfecto. Bien, maestro. Sí, yo te agradezco mucho y al doctor que haya accedido, ¿verdad? Que haya accedido. Es que se me complica demasiado a mí, se me carga mucho mis actividades el día viernes. No te preocupes. Ya estamos, ya ajustamos y ahí le vamos. Bueno, ok, correcto. Un abrazo, maestro. Mi bella Atenas Jalapa, para todo nuestro auditorio. Un abrazo fuerte. Un abrazo, maestro. Hasta el miércoles, entonces. Te digo el viernes, estimado Rafa, cuídate. Ay, gracias. Adiós. Bueno, pues cerraremos nada más diciendo efectivamente que mientras en la mayoría, tres cosas importantes del Día del Trabajo, pues felicidades por la reivindicación de los derechos y esos grandes logros que se han dado a
a las conquistas laborales de los trabajadores. Segundo punto, la tristeza que da profundamente, digamos que sean, como en el caso de Francia, que sean abatidos con gases lacrimógenos. Qué triste papel de la representación de los gobiernos, en este caso en Francia de Emmanuel Macron. Y la última, nada más diciéndole que en Estados Unidos, para aquellos que no tienen preciso el día, por algunas discrepancias históricas, la conmemoración del Día del Trabajo, denominada en Estados Unidos Labor Day, se da el primer lunes de septiembre. Con eso nos despedimos, mientras que en la mayoría del mundo es el 1 de mayo. Con eso nos despedimos, amigos, amigas de Menos Cría Más Política. Su amigo y seguro servidor Rafael Granado nos espera el día de mañana a partir de las 8:10 de la mañana, hora Washington.